Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video de transferencia de calor. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el tema resistencias térmicas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este ejercicio. Aquí podemos ver el enunciado, tenemos un tanque esférico de 4 metros de diámetro ubicado en el interior de una habitación, almacenando agua con hielo. Las paredes de este tanque están hechas de una lámina de acero inoxidable de media pulgada y se encuentran externamente aisladas por medio de una capa de 5 centímetros de poliuretano, de manera que la emisividad de la superficie externa del sistema es 0.86. Si el interior de la habitación y sus paredes se encuentran a 27 grados Celsius y los coeficientes de transferencia de calor por convección de las superficies interior y exterior del tanque son 85 y 20 watt metro cuadrado grados Celsius, vamos a determinar la tasa de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque y la cantidad de hielo que se funde durante un día, teniendo en cuenta que el calor de fusión del agua a presión atmosférica es 333,7 kJ sobre kilogramo. Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. En este ejercicio trabajaremos con 4 medios diferentes: el agua que está dentro del tanque, la pared del tanque de metal, el recubrimiento, el aislamiento y finalmente el aire externo. Y vamos a encontrar todos los mecanismos de transferencia de calor. Iniciemos analizando el interior del tanque. Ahí tenemos un fluido, que es el agua, que está intercambiando el calor con una superficie sólida, que es la pared interna del tanque. Es decir, ahí tendremos convección, solamente se presentará ese mecanismo de transferencia de calor, por lo que vamos a representarlo con una sola resistencia térmica. Aquí tenemos la temperatura interior, vamos a llamar a esta resistencia R sub I. Después tendremos otra resistencia que representa a la conducción que ocurre a través de la pared del tanque. Tenemos un sólido opaco, por lo que solamente se presenta conducción, y tendremos por lo tanto una sola resistencia térmica, vamos a llamarla R sub M, M de metal, el material del tanque. Posteriormente tenemos el aislante similar, un sólido opaco, por lo tanto habrá solo conducción y lo llamaremos R sub A. Finalmente tenemos el intercambio, la transferencia de calor en la parte externa. Ahí, como nos lo menciona el enunciado, vamos a tener dos mecanismos, a la radiación y a la convección al tiempo. Como son dos mecanismos en un solo medio, lo que vamos a tener son dos resistencias térmicas en paralelo. Y finalmente la temperatura de los exteriores. Vamos a llamar a estas resistencias resistencia de convección externa y resistencia de radiación externa. Podemos calcular resistencias equivalentes para simplificar el cálculo de la transferencia de calor, para simplificar el circuito. Entonces, de estas dos resistencias en paralelo podemos obtener una resistencia equivalente a las dos. Vamos a llamarla R exterior, que estará en disposición en serie con respecto a las otras resistencias que ya hemos mencionado, las resistencias del aislante, del metal y del agua que está internamente en el tanque. Todas estas también las podemos agrupar en una resistencia equivalente. Será entonces nuestra resistencia total del sistema, que estará entre las dos temperaturas que conocemos, la temperatura interior y la temperatura de los alrededores. Entonces vamos a empezar a determinar esas resistencias equivalentes. Iniciemos con la resistencia externa. Como están en paralelo las dos resistencias de la parte externa, para determinar esta R equivalente lo que hacemos es decir que 1 sobre la resistencia externa total, o la equivalente, será igual a 1 sobre una de las resistencias más 1 sobre otra de las resistencias, convección y radiación. Es decir, la resistencia externa será igual a resistencia por convección externa por resistencia por radiación externa sobre resistencia por convección externa más resistencia por radiación externa.
Recuerdo lo que vimos en la clase teórica de este tema: las resistencias por convección y por radiación se pueden expresar como 1 sobre área, en este caso sería el área de parte externa, por el coeficiente de transferencia de calor, ya sea por convección o por radiación. Este coeficiente de transferencia de calor por convección externa lo tenemos aquí, es el que hemos llamado H sub infinito. Por su parte, el coeficiente de transferencia de calor por radiación no lo conocemos, vamos a determinarlo en un momento. Y aquí tendremos entonces que reemplazar lo mismo. Realizando esta operación, esto nos quedará de esta manera. Tendremos 1 sobre área externa por la suma de los dos coeficientes. Para poder realizarla, entonces, como les mencionaba, tenemos que determinar el coeficiente de transferencia de calor por radiación, que, como lo vemos en la clase teórica, es igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por cada una de las temperaturas entre los dos lados. Vamos a darle los nombres a estas temperaturas, al igual que está en el gráfico. Esta será la temperatura 1, esta será la temperatura 2 y esta será la temperatura 3. La temperatura 1, la temperatura interior del tanque; la temperatura 2, su temperatura exterior; y la temperatura 3, la temperatura exterior del aislante. Entonces, esta resistencia está entre la temperatura de los alrededores y la temperatura 3, la temperatura del interior del tanque, del exterior del aislante, perdón. Entonces aquí tendremos a la temperatura infinito al cuadrado más la temperatura 3 al cuadrado y multiplicado por la suma de esas dos temperaturas. Las temperaturas a los dos lados de las resistencias en paralelo. Reemplazando los valores acá, podemos determinar el H radiación y con ese H radiación determinar la resistencia externa. Voy a borrar un poco por acá para continuar con el ejercicio. Bien, conocemos varios de los términos de esta ecuación. Conocemos la emisividad de 0.86, la constante de Stefan Boltzmann siempre es 5.67 por 10 a la menos 8, la temperatura exterior 27 grados, pero no conocemos la temperatura de la superficie exterior del aislante. Esto supone un problema porque no podemos continuar con el ejercicio. Por lo tanto, lo que debemos hacer inicialmente es suponerla y al final verificamos si nuestra suposición fue cierta. Por lo tanto, vamos a suponer que esa temperatura, la temperatura 3, es igual a 20 grados. La temperatura interna es 0 grados, la temperatura externa 27, entonces tendrá que ser un valor entre las dos. Vamos a elegir 20 y a ver qué pasa. Con este valor, la constante, el coeficiente de transferencia de calor por radiación será igual a 0,86 por 5,67 por 10 a la menos 8 por la suma de las temperaturas al cuadrado. Algo muy importante tener en cuenta es que en esta ecuación, en las ecuaciones de radiación, debemos reemplazar las temperaturas en unidades absolutas, porque las tenemos a una potencia, en este caso están al cuadrado, y si reemplazamos las temperaturas en Celsius, no vamos a tener un buen resultado. Por lo tanto, debemos transformar la temperatura a Kelvin. Por eso vamos a sumarle 273 a cada temperatura para que quede en Kelvin. Será 27 más 273 más 20 más 273, cada uno al cuadrado, y esto por, de nuevo, 27 más 273 más 20 por más 273. Ahí tenemos entonces ya todos los términos de la ecuación reemplazados. Hacemos esa operación y vamos a tener un coeficiente de transferencia de calor por convección y por radiación, perdón, igual a 5,0848 watt metro cuadrado Kelvin. Ya con esto podemos determinar la resistencia externa, la resistencia equivalente a las dos resistencias en paralelo que teníamos.
Habíamos dicho que esa resistencia era igual a 1 sobre el área externa por la suma de los coeficientes de transferencia de calor por convección y por radiación. Recordemos que el área superficial de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Entonces aquí tendremos 4 por pi por radio. Ese será el radio de la superficie externa. Entonces, tenemos el radio interno, bueno, tenemos el diámetro interno, el radio interno será la mitad, es decir, 2. Debemos a eso sumarle el espesor del tanque, el espesor de la pared de metal, y sumarle también el espesor del aislante. Con esos valores ya vamos a tener el radio externo de la esfera con aislante. Entonces será aquí 2, que es la mitad de 4, más el espesor de la pared metálica, es media pulgada, eso es igual a 1.27 centímetros, es decir, será 1,27 por 10 a la menos 2. Esto para que quede en metros, recordemos que un metro tiene 100 centímetros, y eso más 5 por 10 a la menos 2, porque son 5 centímetros de espesor de la pared aislante. Eso multiplicado por los dos coeficientes, la suma de los dos coeficientes, uno de ellos vale 20, como nos lo dice el enunciado, y el otro lo acabamos de calcular, 5,0848. Realizamos esa operación y vamos a tener un valor de 0.0007456 grados sobre watt. Ya con esto tenemos cómo calcular la resistencia total. Vamos entonces a hacerlo. Recordemos que la resistencia total, es decir, la resistencia equivalente de todas estas resistencias en serie, es la suma de todas ellas. Será entonces la resistencia R sub I. Como es convección, nosotros sabemos que es igual a 1 sobre el H interna por el área interna, más la resistencia por conducción de la parte metálica. Recordemos que en la conducción en superficies esféricas, la ecuación que nos sirve para calcular la resistencia por conducción es R2 menos R1 sobre 4pi R2 por R1 por la conductividad. Entonces en este caso vamos a tener, vamos a copiarlo por acá, vamos a tener aquí la ecuación como la acabo de mencionar. Entonces R1 por la conductividad del metal más la resistencia por conducción ahora de la superficie o del espesor de la placa o del aislante mejor, sería R3 menos R2 sobre 4pi R3 por R2 por la conductividad ahora del poliuretano, la conductividad del aislante. Y a eso le sumamos la resistencia exterior que acabamos de calcular. Voy a poner de una vez el número porque ya lo conocemos. 74,56. Vamos a hacer esa operación para conocer la resistencia total. Aquí podemos observar el valor de la resistencia total que obtenemos al reemplazar todas las magnitudes en la ecuación. Todas ellas las conocemos. El coeficiente de transferencia de calor por convección interno es 85, nos lo ha enunciado. El área interna, al igual que el área externa, es igual a 4pi por radio al cuadrado. Solamente aquí el radio ya será simplemente la mitad del diámetro interno, es decir, 2 metros. R1 es el mismo R interno, es decir, 2 metros. R2 será 2 metros más el espesor de la pared metálica, mientras que R3 será R2 más el espesor de la pared metálica más el espesor del aislante. Y finalmente las conductividades térmicas las conocemos del enunciado. El aislante
y del metal. Esto lo sumamos con la resistencia externa que acabamos de calcular y obtenemos el valor de 0,03786 grados sobre watt. Esa es nuestra resistencia total, es decir, la resistencia que equivale a todas las resistencias del sistema, que están entre la temperatura interior y la temperatura de los alrededores. Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor será igual a delta de T, de infinito, menos T sub I, sobre esa resistencia total. Es cuestión de reemplazar los valores. Tenemos entonces 27 menos T sub I, que es 0. Aquí lo podemos poner en Celsius porque es un delta, es una diferencia. Y recordemos que una diferencia de temperaturas en Celsius es lo mismo que en Kelvin, no hay ningún problema. Ahora ponemos la resistencia total, 37,86. Y con eso obtenemos un valor de 713,1778 watts. Ahí tenemos la tasa de transferencia de calor. Sin embargo, recordemos que para calcular el coeficiente de transferencia de calor por radiación nosotros supusimos una temperatura. Vamos a ver si esa suposición es cierta. Para eso lo que vamos a hacer no es analizar todo el circuito, sino solamente esta parte en donde está involucrada esa temperatura. El calor es el mismo, recordemos que el calor que va de aquí para acá es el mismo en todas las resistencias. Vamos a tener entonces ahora que ese calor, que es igual a 713,17, también es igual a la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura 3 que supusimos sobre la resistencia que está en 3 a 2, es decir, la resistencia externa. Con eso podemos despejar la temperatura 3, será la tasa de transferencia de calor por resistencia externa. Esto con un signo negativo. Y esto más T sub infinito, es decir, 27 grados. Si reemplazamos los valores que ya conocemos de la resistencia externa, de la tasa de transferencia de calor que está por acá, y la temperatura 27, vamos a obtener un valor de 26,47 grados. Este valor es diferente al valor de 20 que habíamos supuesto inicialmente. Por lo tanto, para poder tener unos cálculos más precisos, debemos rehacer el ejercicio, o por lo menos las partes que involucran los cálculos con T3, para comprobar o para determinar tanto la temperatura de T3 como la tasa de transferencia de calor reales. Entonces vamos a, para hacer eso, hacer un proceso iterativo. He hecho esta tablita para ir registrando los valores que voy recalculando. Utilizo las mismas ecuaciones que utilicé hace un momento. Recordemos que la temperatura T3 inicialmente era supuesta, entonces ahora mi nueva temperatura será la que acabo de calcular, 26,47. Voy a hacer de nuevo todos los pasos para verificar si esta temperatura sí es la adecuada. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por radiación lo calculo con esta ecuación. Recordemos emisividad por constante de Stefan-Boltzmann por la suma de las temperaturas al cuadrado y por la suma de las temperaturas. La resistencia externa, 1 sobre área externa por la suma de los coeficientes de transferencia de calor. La resistencia total será la suma de todas las resistencias. La tasa de transferencia de calor será la diferencia de temperaturas sobre la resistencia total. Y finalmente, la temperatura nuevamente la calculo por medio de esta ecuación. Haciendo eso, obtengo estos valores y obtuve que la temperatura al final del proceso es igual a la temperatura al inicio. Por lo tanto, esta sería la temperatura correcta, 26,47, y este valor sería el valor de la tasa de transferencia de calor que nos están preguntando en el ejercicio, 713,27 watts. Si no me hubiera dado esa temperatura igual a esta, tendría que repetir el proceso y seguir llenando la tabla hasta que obtuviera una temperatura calculada igual a la temperatura supuesta. Con esto terminamos la primera parte. Ahora vamos a realizar la segunda parte del ejercicio.
En la parte B del ejercicio se nos pide determinar la masa de hielo que se funde en 24 horas, en un día. Para eso consideremos lo siguiente: la tasa de transferencia de calor, que es el calor que se transfiere por unidad de tiempo, es igual a la masa de hielo que se funde por unidad de tiempo por la energía que se requiere para fundir el hielo por unidad de masa. Esto es consistente con las unidades, porque aquí tenemos unidades de energía sobre tiempo, aquí unidades de masa sobre tiempo y aquí de energía sobre masa. Haciendo esa operación vamos a obtener la tasa de transferencia de calor. Por lo tanto, podemos iniciar determinando la masa de hielo que se funde por unidad de tiempo. Esto sería igual a la tasa de transferencia de calor sobre la energía que se requiere para fundir el hielo, que la conocemos del enunciado y esta la acabamos de determinar. La tasa de transferencia de calor es 713,271 y este valor es 333,7 kJ sobre kilogramo. Sin embargo, la tasa de transferencia de calor está en watts. Watts es joule sobre segundo, entonces debemos trabajar este valor en joule sobre kilogramo. Por lo tanto, lo multiplicamos por 1000 y obtendremos 333.700 kJ sobre kilogramo. Realizamos esta operación y obtenemos un valor de 0,00213 kilogramos sobre segundo. Ese será nuestro valor de la masa que se funde por unidad de tiempo. Ahora, vamos a determinar el valor de la masa que se funde. Naturalmente, esto es igual a la masa sobre el tiempo. Entonces, lo que estamos buscando será el valor que acabamos de obtener por el tiempo. El tiempo son 24 horas. Vamos a pasarlas a segundos. Para eso multiplicamos en 60 porque cada hora tiene 60 segundos y cada minuto tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Esta será nuestra operación y con eso obtenemos un valor de 184,67 kilogramos. Este será el valor de la masa que se funde en 24 horas en nuestro sistema. Y con eso terminamos con este ejercicio. Bien, eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya servido mucho este ejercicio. Aquí les dejo una referencia si quieren estudiar más, si quieren aprender más sobre el tema, hacer más ejercicios. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.